El marco de referencia que nosotros hemos adoptado, no solamente para este informe, sino para los informes anteriores, es el enfoque de derechos, y aquí lo que queremos es dar cuenta del cumplimiento del derecho a la educación y el cumplimiento del derecho en la educación, buscando responder a la pregunta de en qué grado se está garantizando el derecho de todos a una educación de calidad, que además es el marco del artículo 3º constitucional. Entonces explicamos el marco de derechos y también por qué el instituto lo asume para orientar su actividad y para este informe. Explicamos que los titulares de derecho pues son aquellos justamente que tienen derecho a acceder a la educación, se consideran titulares de derecho, no clientes ni beneficiarios, y fundamentalmente aquí adoptamos el marco que propone Caterina Tomaszewski de las 4 A's en educación, de la asequibilidad y la accesibilidad a la educación, que nos habla del derecho a la educación, y por otro lado de la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación, que nos habla fundamentalmente del derecho de los titulares de derecho en la educación. Y por otro lado, pues nosotros hablamos de la titularidad de las obligaciones, y bueno, la evaluación lo que analiza es el cumplimiento del derecho a la educación en los titulares de los derechos, y por otro lado lo que el Estado está haciendo para garantizar estos derechos. Y el fin de todo esto pues es mejorar la acción pública. O sea, siempre la evaluación tiene un propósito fundamental, que es que sirva para mejorar la educación, y en este caso pues para mejorar la acción pública que permite mejorar la educación, y con ello progresivamente ir logrando el cumplimiento del derecho de todos a una educación de calidad. En eso consiste el capítulo introductorio, y el primer capítulo, si te adelantas un poquito, se refiere a los indicadores acerca de la garantía del derecho a una educación obligatoria de calidad, que es lo que nos sitúa el contexto dentro del cual analizamos los componentes y los resultados de la educación. Respecto del contexto general en el que se desenvuelve la educación en el país, muy brevemente menciono, se caracteriza la población fundamentalmente por el hecho de ser una población joven. 5 de cada 10 personas es menor de 29 años, y casi la mitad de la población está en edad de estar en la escuela, a cualquier nivel educativo. También, desde luego, caracterizamos a la población como diversa, étnica, cultural y lingüísticamente. Hablamos de la fragmentación geográfica de nuestra población. 23% de nuestra población vive en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes, y el 72.4% de las localidades del país tienen menos de 100 habitantes, y como es evidente esto dificulta prestar el servicio educativo. También tenemos un país sumamente desigual, hay una concentración del ingreso, poblaciones vulnerables y entre entidades federativas. Y bueno, tenemos un contexto de pobreza también. Sabemos que en el año 2014 solo el 20% de los niños entre los 12 y los 14 años, y poco más de la mitad de los que están entre 15 y 17 años en situación de pobreza extrema, pudieron asistir a la escuela. Entonces la pobreza afecta el acceso a la escuela. Con relación a la cobertura educativa, bueno, aquí se relatan nada más las cifras. En preescolar tenemos una cobertura de 71.9 y un problema fundamental con el primer grado de preescolar, que todavía está lejos de estar universalizado. El caso de la primaria, ya prácticamente logramos una universalización de este nivel con 98.6% de cobertura. En secundaria la cobertura todavía tiene pues un tramo para universalizarse, porque estamos en 87.6%. Y en el caso de la educación media superior, la cobertura es todavía apenas del 57%, a pesar de que, bueno, este es un nivel que ya ha sido decretado como obligatorio para el Estado, todavía no para la sociedad. En la siguiente gráfica vemos cómo ha venido evolucionando a lo largo de los años el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, y ustedes pueden ver que en este momento estamos con un 9.2% de promedio, que equivale a poco más de la educación secundaria, y en general podemos decir que hemos ido avanzando en 1.1 grados cada década, y eso lo podemos ver aquí en esta gráfica. La siguiente gráfica se refiere a la permanencia, porque como ya dijimos, no basta con acceder a la escuela, sino que es necesario permanecer en ella el tiempo necesario para concluir los niveles y aprender lo que esos niveles significan. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos en esta gráfica
En la línea roja, que es la que está arriba, es la manera como ha venido evolucionando el porcentaje de población que tiene al menos la educación básica completa de la población entre 20 y 24 años. Y como pueden ver ustedes ahí, estamos en 84.4% de la población 20-24 con educación básica completa. Y la línea de abajo, la azul, nos indica cuántos de este grupo de edad de 20 a 24 años tienen la educación media superior completa, y estamos en el 51.0% en este caso. Y brevemente las conclusiones sobre este primer capítulo de contexto y de indicadores, pues es decir que la cobertura universal en educación preescolar y en media superior todavía estamos lejos de lograrlas y no prevemos que en el corto plazo se puedan conseguir la cobertura, sobre todo de primer grado de preescolar, de los niños de 3 años, y la cobertura de la educación media superior. También resaltamos nuevamente que el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más equivale a más de la secundaria. Hablamos de la posibilidad de permanencia y vemos cómo esta disminuye conforme se avanza en los niveles educativos, sobre todo entre las poblaciones con algún grado de vulnerabilidad. Hablamos de la necesidad de combatir el rezago de quienes no logran concluir la educación básica, que como sabemos todavía afecta a un porcentaje muy importante de la población de 15 años y más, y sobre todo hacemos notar las desigualdades en acceso y permanencia en la escuela entre subpoblaciones, entre entidades federativas y al interior de las entidades federativas. Desde luego todo esto viene muchísimo más desarrollado en el informe. El segundo capítulo nos habla de las condiciones escolares para la enseñanza y el aprendizaje en la educación primaria, y este capítulo describe fundamentalmente las condiciones que ofrecen las escuelas para que los docentes puedan enseñar y para que los estudiantes puedan aprender. Y los resultados que aquí presentamos se derivan de una evaluación que se realizó en el año 2014 en una muestra representativa de escuelas de educación primaria a nivel nacional y por 6 tipos de escuelas de todas las entidades federativas con excepción del estado de Oaxaca. Este estudio evalúa las condiciones básicas que se consideran el mínimo irreductible desde el marco de derechos, del derecho a la educación en la escuela. Y voy a dar nada más algunos datos de los que contiene este estudio, que es muy amplio, referidos a la infraestructura. Señalar que 1 de cada 5 escuelas tiene techo de lámina, de asbesto o de metal, y esto es cierto de 5% de las privadas, pero de la mitad de las escuelas comunitarias de CONAGUA. Aprovecho y perdón por interrumpir a la presidenta Schnell. Los que quieran ir haciendo comentarios o preguntas, vamos a ir recibiéndolas para procesarlas al terminar la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el 5% de las escuelas del país no tienen paredes, o estas son de tabla roca, de lámina o de madera. Esta proporción es 4 veces mayor en las escuelas comunitarias y en las escuelas indígenas multigrado. El 40% de estas escuelas primarias tienen techos en mal estado, vidrios rotos o estrellados o instalación eléctrica en mal estado. Y entre el 30 y el 40% de ellas tienen muros y bardas en mal estado. Un buen dato es que el 95% cuentan con agua y el 92% con energía eléctrica. Esto es cierto de todas las privadas, pero una de cada 8 escuelas indígenas multigrado y de 2 de cada 5 comunitarias. La desigualdad también aquí se puede observar. En cuanto a los recursos para la enseñanza y el aprendizaje de las que disponen las escuelas primarias, podemos decir que 1/3 parte de los docentes reportó no contar con el programa de estudios al iniciar el ciclo escolar. El programa de estudios pues es esencial para poder planificar las clases, y 1/3 parte de los docentes no contaban con ellos. 1/4 parte de los directores dijeron que los libros de texto llegaron después del inicio del ciclo escolar. Y lo que vemos es que los libros de texto gratuito no se distribuyen con la misma oportunidad a todos los tipos de escuela. En mayor desventaja se encuentran las escuelas indígenas, las multigrado y las comunitarias. El 43% de los docentes de las escuelas indígenas no cuentan con materiales didácticos en lengua indígena.
y 9 de cada 10 docentes dijeron no contar con materiales para la atención de estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Con relación al personal de las escuelas, encontramos que alrededor de la mitad de los directores no tienen nombramiento como tal, están comisionados como directores. Y una proporción semejante es además docente frente a grupo, que esto es cierto prácticamente en todas las escuelas multigrado. El 40% de las escuelas no cuentan con docentes especiales, entendiendo por docentes especiales aquellos que se dedican a la educación física, a la educación artística, a la enseñanza del inglés o a la computación. Esto es cierto, sí cuentan con estos maestros especiales el 99% de las privadas, el 85% de las generales no multigrado, pero solamente el 18% de las generales multigrado, el 12% de indígenas no multigrado y el 6.5% de indígenas multigrado. La mitad de los docentes de escuelas indígenas dijeron entender y hablar la lengua de sus estudiantes. A la otra mitad no se puede comunicar con ellos. A casi 3 meses de iniciado el ciclo escolar, en 1 de cada 5 escuelas ya se habían realizado cambios de docentes, que nos habla de la rotación. Y en relación con la convivencia, que es una última dimensión que considera este estudio, encontramos buena información porque una gran mayoría de los docentes dicen realizar trabajo colegiado y también una gran mayoría de los padres de familia dicen tener espacios de participación en diversos aspectos de la escuela. Y por otro lado, la percepción de las niñas y los niños sobre sus maestros es bastante favorable. No obstante eso, entre el 5.1% y el 36.6% de los estudiantes reportaron haber recibido un trato contrario a sus derechos, al derecho al juego, a la educación, al bienestar y a la integridad personal, a su identidad, a la no discriminación y al disfrute de la lengua materna, algo que nos habla del derecho en la educación directamente. Y la conclusión en general de este capítulo es que los resultados muestran que el sistema educativo opera de manera insuficiente y sobre todo desigual. En ninguna modalidad de las estudiadas los centros escolares cuentan en su totalidad con las condiciones que hemos definido como básicas o el mínimo irreductible. Y las mayores carencias se encuentran en las escuelas que están ubicadas en los contextos más desfavorables que atienden a la población con mayor grado de vulnerabilidad. El tercer capítulo del informe nos habla de los resultados del proceso de evaluación de los docentes y los directivos de educación obligatoria, es decir, los resultados de las evaluaciones que se hicieron para el servicio profesional docente en el año 2015. Hay una introducción sobre los aspectos técnicos generales de los procesos de evaluación en el servicio profesional docente. Estas evaluaciones están basadas en la definición de lo que es un buen docente, que viene en los perfiles, parámetros e indicadores que define la Secretaría de Educación Pública. Los parámetros y los indicadores los valida el INEE, y estos perfiles determinan los conocimientos y habilidades requeridos para desempeñar cada función y son justamente el referente a partir del cual se diseñan los instrumentos para la evaluación de los diversos aspectos del desempeño, del servicio profesional docente. Los conocimientos y las habilidades previstos en cada perfil según nivel educativo y tipo de función son evaluados siempre con 2 o más instrumentos, nunca con una sola prueba, y eso es importante resaltarlo. Se emplean distintos tipos de instrumentos dependiendo de los conocimientos y habilidades específicas que han de evaluarse respecto de cada perfil. Entonces hay exámenes de opción múltiple, pero también hay instrumentos de respuesta construida, de naturaleza cualitativa, y otros que evalúan competencias verbales y de comprensión oral. La definición de estos referentes para la evaluación, que vienen de los perfiles, parámetros e indicadores, también permite determinar niveles para definir lo que cada sustentante logra como resultado de su evaluación. Debo hacer la salvedad que lo que vamos a decir acá pues se refiere solamente a aquellos sustentantes que han presentado sus exámenes de evaluación, no se refiere a la totalidad del Magisterio Nacional, sino solamente la muestra de quienes han presentado evaluaciones. Y informamos primero respecto de quienes presentaron una evaluación para el ingreso al servicio profesional docente. En estas gráficas tienen ustedes
cómo resultaron las diferentes entidades federativas respecto de si tuvieron o no resultados idóneos para ejercer la profesión docente en educación básica a la izquierda, en educación media superior a la derecha. Y ustedes pueden ver ahí el resultado nacional. En el caso de la educación básica, el 51.9% tuvo resultados idóneos, y en el caso de la educación media superior, el 31.3% tuvo resultados idóneos. Y la otra cosa que ustedes pueden ver acá es la enorme variación que existe entre las entidades federativas en este porcentaje, estando por encima Querétaro, Colima, la Ciudad de México, y por debajo, y hay que decir que esto se repite muchísimo en todas las evaluaciones de desempeño, los estados de Chiapas y de Tabasco, notablemente. Y la diferencia, pues ahí ustedes la pueden aquilatar. Respecto a la evaluación de promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnico-pedagógica, también tienen ustedes la gráfica correspondiente a educación básica y educación media superior por entidades federativas. El resultado nacional fue que el 52.7% de quienes concursaron para promoverse tuvieron resultados idóneos en el caso de la educación básica, y fue así con el 54% de aquellos que concursaron para la educación media superior. Pero también ustedes aquí pueden ver cuáles son las grandes diferencias entre las entidades federativas, y especialmente la situación que ocupan Chiapas, Tabasco y Guerrero en el caso de la educación básica, Tabasco y San Luis Potosí en el caso de la educación media superior. Por lo que respecta a la evaluación del desempeño, como ustedes saben, la evaluación del desempeño se aplicó a un grupo específico de maestros que se encuentran en ejercicio, tanto de educación básica como de educación media superior, y también directores de educación básica. En el caso de la evaluación aplicada a los docentes, hay que decir que se aplicó esta evaluación a 103.723 docentes, y tienen ustedes ahí una gráfica que nos muestra cómo se distribuyen los resultados. El 13.8 tuvieron resultados insuficientes, el 37.7 resultados suficientes, el 40.6 resultados buenos y el 7.9 resultados destacados. Y de los que tuvieron resultados insuficientes, que es la segunda gráfica que se muestra ahí, pues la gran mayoría de ellos lo tuvieron, el 42.6, porque no presentaron alguno de los instrumentos. El no haber presentado alguno de los instrumentos automáticamente los colocaba en condición de insuficientes. Por lo que toca a los directores de educación básica, bueno, los porcentajes son un poquito más altos en el caso de los que tuvieron resultados insuficientes, porque es el 21.3% en el caso de los directores. El 35% tuvo resultados suficientes, el 35.9% resultados buenos y el 7.8% resultados destacados. Y otra vez, entre quienes tienen resultados insuficientes, la inmensa mayoría, el 68%, los tiene porque no presentaron alguno de los instrumentos. Y en el caso de la evaluación de desempeño, en educación media superior, tenemos un porcentaje, estos son docentes, porque en educación media superior no se aplicó la evaluación de desempeño a directores, tenemos un porcentaje del 17.26% con resultados insuficientes, el 32.07% tiene resultados suficientes, el 42.01% resultados buenos, el 5.63% resultados destacados, y en el caso de la educación media superior también hay un nivel que se define como excelente, que representa el 3.03% de estos maestros. Aquí los que tienen resultados insuficientes por el hecho de no haber presentado alguno de los instrumentos es el 42.66%. ¿Qué se puede concluir de este conjunto de evaluaciones de SPD aplicado a docentes? Bueno, se puede decir lo siguiente, que en el concurso de ingreso a la educación básica, más de la mitad de los sustentantes logró un resultado idóneo en los procesos compuestos por 2 instrumentos, porque hubo quienes presentaron solamente 2 instrumentos, pero solo el 34.6% de los que presentaron 3 instrumentos, que estos son fundamentalmente los maestros indígenas y los maestros de algunas entidades federativas que quisieron hacer un instrumento complementario. Lo que esto quiere decir es que presentar un instrumento más
actúa como un filtro adicional a la idoneidad. En el caso de la educación media superior, la tercera parte de los sustentantes logró un resultado idóneo, y esto puede guardar relación con el hecho de que la formación inicial para docentes de este nivel educativo pues no tiene una formación, no incluye una formación pedagógica. También una conclusión es esto a lo que ya me refería sobre la enorme variación entre las entidades federativas, lo que muestra una distribución inequitativa de los servicios educativos y de la calidad de los mismos entre estas entidades. También el hecho de que el 52.7% de los sustentantes de educación básica y el 46% de los de educación media superior logró un resultado idóneo en el concurso de oposición para la promoción a puestos directivos. Y bueno, una última conclusión es que les fue mejor a las mujeres y les fue mejor a los jóvenes, lo que nos lleva a concluir que ser mujer y joven representa una pequeña ventaja para la obtención de buenos resultados. Lo mismo que pertenecer al subsistema de CECITE para la promoción, a ellos les fue mejor que a otros subsistemas educativos. El cuarto capítulo se refiere a un estudio que hicimos sobre el currículo nacional y fundamentalmente sobre sus fundamentos. Este es un estudio del currículum de la educación obligatoria, de todos los niveles de la educación obligatoria, que está basado en el estudio de los planes y programas de estudio y en el estudio de las guías destinadas a los docentes, y en algunas ocasiones también se hizo referencia a los libros de texto. Y aquí se analizan fundamentalmente tres cosas: se analizan las finalidades del currículum, la manera como se organizan los contenidos y las orientaciones pedagógicas que el currículum contiene. Este estudio identifica supuestos que no corresponden con la realidad, son supuestos detrás de quienes elaboran el currículum, pero que no se corresponden con la realidad, y concretamente son dos. Se supone que en el caso de la educación primaria hay un maestro por grado, cosa que no es cierto para el 46% de las escuelas primarias del país. Y en el caso de la educación secundaria, se supone que hay un maestro por asignatura, lo cual tampoco es cierto, puesto que el 46% de las escuelas secundarias son telesecundarias y un maestro se encarga de todas las asignaturas en cada grado. También este estudio señala la falta de articulación del currículo de la educación media superior con el de educación básica. Se han hecho esfuerzos por articular los tres niveles de la básica, pero todavía falta articular el último nivel de la educación obligatoria. Y además todavía hay que avanzar en los esfuerzos por articular la básica. Se apunta un déficit muy claro en la claridad sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, no hay una claridad pedagógica de su uso. Y el estudio descubre algunas tensiones que aquí menciono, hay más, pero las que menciono son una tensión entre poner el alumno en el centro del currículo o poner la disciplina en el centro del currículum, y gana el poner la disciplina en el centro del currículum. También se observa una tensión entre la profundidad en el tratamiento de los contenidos, por un lado, y por otro lado la extensión en su tratamiento, y gana la extensión. Y también una tensión entre la flexibilidad y la atención a la diversidad, digamos, que se incluye en este concepto de flexibilidad por un lado, y la rigidez por otro, y en términos generales también se concluye que la rigidez es la que gana. Esto es muy en síntesis lo que contiene este capítulo sobre este último componente que es el currículum. Y luego nos vamos ya a los resultados. El quinto capítulo nos habla del aprendizaje en los estudiantes. Fundamentalmente lo que tenemos como insumo para este estudio, no solamente, pero para este capítulo no solamente, pero fundamentalmente es el caso de la prueba Planea. La evaluación de Planea es una evaluación de los aprendizajes claves del currículo nacional y del marco curricular común de matemáticas y lengua en preescolar, primaria y secundaria. Los resultados de esta prueba se expresan en 4 niveles: insuficiente, básico, medio y avanzado. Y los resultados se desagregan por entidad federativa y además, en el caso de la educación primaria, por tipos de escuela, entre comunitarias, indígenas, generales públicas y privadas. Y en secundaria, entre comunitarias, telesecundarias, técnicas, generales y privadas. Y los aprendizajes, los resultados, al finalizar los diferentes niveles educativos de la educación básica, aquí tenemos los resultados de matemáticas en el caso de preescolar
Este aspecto que se evalúa se llama pensamiento matemático, que en el caso de primaria pues es matemáticas y en secundaria también. Y ustedes pueden ver ahí la gráfica que nos muestra del lado izquierdo pues aquellos que están en el nivel 1, es decir, en el nivel insuficiente de esta prueba. Este nivel es mucho más pequeño en el caso del preescolar, pero como pueden ver ustedes crece de manera muy notable en el caso de primaria y todavía más en el caso de secundaria. Y también ustedes pueden ver aquí las grandes diferencias que existen en el logro escolar entre los diferentes tipos de escuela, porque tienen ustedes hasta arriba la media nacional, pero después vienen los cursos comunitarios o la modalidad comunitaria, las escuelas rurales públicas, las escuelas urbanas públicas y hasta abajo las escuelas privadas. Entonces pueden ver ustedes que tenemos ahí, pues en el caso de la educación matemática, un problema serio de logro de los propósitos curriculares. En el caso, bueno, el ejemplo de matemáticas, la manera como el contexto influye en el aprendizaje de sexto de primaria, tienen ustedes ahí unas gráficas que nos muestran cuál es la media nacional hasta arriba, pero después cómo resultan aquellos que viven en comunidades con muy alta o alta marginación, después en comunidades con marginación media y por último localidades con o escuelas que trabajan en localidades con marginación muy baja o baja, y pueden ver ustedes cómo hay una relación entre el grado de marginación y los resultados educativos. Y lo mismo se puede decir respecto a un constructo que se construyó para medir los recursos con los que cuenta la familia, que es un proxy de nivel socioeconómico, y también ustedes pueden ver ahí los que tienen bajos niveles de recursos, como salen hasta arriba, después los que tienen recursos a nivel medio, recursos 2 y 3, y al final los que tienen un mayor nivel de recursos, y también como hay una relación pues muy estrecha entre los niveles de recursos de la familia y los niveles de logro, en este caso de lenguaje en la educación primaria, en el sexto de primaria. Este estudio pudo analizar qué había pasado a lo largo del tiempo con los resultados de las evaluaciones, desde luego no con Planea, porque esa es muy nueva, sino con el caso de SCALE, que fue la prueba que aplicó el instituto antes de ser autónomo, y en el caso de PISA. Y ustedes pueden ver ahí en estas gráficas que tenemos pues una situación de estancamiento en el caso de primaria, una situación de un avance, ligero pero avance al fin, en el caso de primaria, y una situación de un avance, sobre todo en el caso de matemáticas, que es la línea negra, en el caso de PISA de los niños de 15 años, sea que se encuentren en secundaria o que se encuentren en media superior. La línea punteada muestra los resultados de lectura en PISA, que también avanza, pero no tanto como matemáticas. Entonces, podemos decir que en términos generales vamos progresando en materia educativa en el caso de primaria y en el caso de los niños de 15 años, pero tenemos problemas de cierto estancamiento en el grado de logro en el caso de la secundaria. Y como conclusiones de este capítulo, menciono que una cantidad importante de preescolares no llega a la primaria con aprendizajes suficientes, que y esto es importante señalarlo porque se supone que el preescolar es quien nivela el terreno de juego para poder ingresar a la primaria en igualdad de circunstancias. Esto no se logra. Una proporción muy importante de quienes concluyen la primaria y la secundaria no están alcanzando los aprendizajes esenciales del currículo nacional. Existen enormes brechas en los aprendizajes logrados entre los estudiantes que asisten a distintos tipos de escuelas y que se encuentran en contextos sociales vulnerables. Las entidades federativas se diferencian tanto por los niveles de calidad de los aprendizajes como por los de equidad. Y en México se observan tendencias positivas en el aprendizaje, pero insuficientes para lograr las metas educativas esperadas. Entonces, la conclusión es que es necesario mejorar urgentemente los servicios educativos, sobre todo aquellos que están destinados a las poblaciones más vulnerables. Hasta acá termina el estudio de componentes y resultados, ¿verdad? Estos son los 5 capítulos que se refieren al estado que guarda la educación en México respecto de sus componentes y de sus resultados. Y ahora siguen 2 capítulos que se refieren a esta evaluación de políticas y a un estudio específico. La evaluación de políticas específicamente tiene que ver con la política educativa
dirigida a lo que posiblemente es el sector más vulnerable de la población nacional, que son los jornaleros agrícolas migrantes. Entonces, los niños, los hijos de jornaleros agrícolas migrantes que viajan con sus padres para trabajar en campos agrícolas, lo que evalúa esto es qué atención educativa reciben. Bueno, caracterizando esta población, podemos decir que el promedio de escolaridad de los jornaleros agrícolas migrantes de 15 años y más es de apenas 4.5 grados. La comparación por fechas de esta cifra es que en la población completa pues es el 8.1, o sea que están casi a la mitad de lograr lo que la población completa logra. Por lo que respecta a la tasa de analfabetismo de esta población, de los 15 años y más, en esta población es del 18%, en el año de 2010 era el 6.9% a nivel nacional. Los niños, niñas y adolescentes que viajan con sus familias a trabajar en campos agrícolas de diverso tipo constituyen este sector poblacional y muchos de estos niños son niños trabajadores que trabajan en los campos. Y no son pocos, son entre 279,000 y 326,000 en edad de cursar la educación básica. Tenemos un problema con los diagnósticos de esta población, es muy difícil saber cuántos son porque se están moviendo de manera continua y por eso marcamos esta diferencia entre el mínimo posible y el máximo posible. Estos niños educativamente son atendidos por la Secretaría de Educación Pública, ahora a través del programa de inclusión y equidad educativa, antes a través de un programa que era el de atención a niños y niñas migrantes, y también los atiende el CONAFE y en menor medida el INEA y CEDESOL, sobre todo a niños de preescolar. Pero a pesar de todas estas instancias que los atienden, solo están asistiendo a la escuela entre el 14 y el 17% del grupo de edad. Y me refiero a este grupo de edad de hasta los 14 años. Posiblemente sea el sector más vulnerable de la población en México y también respecto de la educación. ¿Cómo se les atiende educativamente? Bueno, pues hay una escasez de oferta. La verdad es que no en todos los campos agrícolas existen escuelas que atiendan a estos niños. Estos niños, por el hecho de estarse moviendo, no permanecen el tiempo suficiente para terminar un ciclo escolar y la consecuencia es que repiten el grado escolar en el que están y finalmente terminan por desertar sin haber concluido la primaria. De hecho, se calcula que alrededor de un 60 o 70% están inscritos entre primer y segundo grado de primaria. Existe poca atención de estos niños también en sus lugares de origen, porque en un momento dado del ciclo escolar tienen que abandonar su lugar de origen para migrar. Son atendidos por maestros que son contratados temporalmente, sin prestaciones, con una alta rotación, que ganan, dependiendo de la entidad federativa, entre 960 y 4,000 pesos mensuales y que no están incluidos en el servicio profesional docente. Y para atender a estos niños no existe una política integral que esté adaptada a sus condiciones, sobre todo de movilidad. Respecto del financiamiento, los datos precisos están en el informe completo, pero podemos decir que este financiamiento desciende a lo largo de los últimos años, no incrementa para atenderlo, sino al revés, desciende. El CONAFE recibe menos recursos y el PRONIM, este programa de atención educativa a niños migrantes, se fusionó con otros 6 programas en este programa que ahora se llama de inclusión y equidad educativa, y eso afectó la cantidad de recursos que reciben estos niños. También estos niños tienen un acceso irregular a becas de CEDESOL. Prospera no los atiende. Y bueno, la conclusión es que tenemos ahí un nivel de exclusión muy alarmante, entre el 83 y el 85% que son excluidos del servicio educativo, y con estos niños podemos decir que no se cumple siquiera el derecho de acceder a la educación básica, o sea, el primer nivel de los indicadores que nosotros tomamos en cuenta. El último capítulo se refiere al gasto federal educativo. Este es un estudio de la equidad en el gasto federal. Y bueno, en la primera lámina podemos ver cómo se ha venido comportando este gasto, la primera a la izquierda arriba, eso es cómo se ha venido comportando el gasto respecto de, o sea, el porcentaje del gasto educativo, que representa el gasto educativo respecto del Producto Interno Bruto, y pueden ver ustedes cómo este gasto venía subiendo entre 2008, sobre todo a 2009, permaneció igual, 2009, 2010 y 2011,
pero sufrió una baja considerable en el año 2012, que es el último año respecto del cual tenemos información. En la gráfica del lado derecho superior pueden ver ustedes cómo se comporta el gasto educativo respecto del gasto total, ¿no? Las líneas de arriba, la primera se refiere al gasto neto total y la segunda al gasto programable total, como ha venido evolucionando a lo largo de los años, y las líneas de abajo se refieren al gasto educativo. El gasto educativo total está en amarillo y el gasto en educación básica y media superior está en azul. Entonces pueden ver ustedes cómo el gasto educativo no crece en la misma proporción que crece el gasto total. Y en la gráfica izquierda inferior pueden ver ustedes datos que nos proporciona la OCDE respecto de diversos países, no solamente países miembros de la OCDE, en relación al gasto promedio por alumno. Desde luego que el gasto promedio por alumno pues esconde enormes desigualdades, pero de todos modos, a pesar de eso, pues ustedes ven en la línea, la barrita roja que está a su extrema derecha, pues es México, ¿verdad? O sea, de todos estos países considerados, somos el país que tiene un gasto por alumno menor. La otra línea roja es la media de los países de la OCDE, pero a nuestra izquierda están pues otros países de América Latina como Brasil, que está inmediatamente después de México, que está casi igual, y Chile, que está bastante mejor que nosotros. Bueno, la evolución de la estructura programática, también era lo que comentábamos respecto del programa de jornaleros, refleja fusiones, eliminaciones, resectorizaciones y nueva creación de programas presupuestarios. Y en el periodo de 2008 a 2016, el número de programas presupuestarios disminuyó, como se muestra en esta gráfica, al grado de que en el año 2016 pues, los programas son solamente 44. La estructura programática ha mostrado flexibilidad y capacidad de adaptación para atender las necesidades de la educación obligatoria, pero la programación del gasto educativo se ha venido desvinculando progresivamente de sus objetivos, metas e indicadores de diversos programas debido a la menor asignación de recursos. Hay metas que se cancelan y hay metas que permanecen pero que tienen recursos inferiores, como sucedió en el caso de jornaleros agrícolas migrantes. De manera particular, el menor gasto en 2016 en la educación ha afectado a los programas de educación básica y educación media superior prioritarios para lograr una mayor equidad educativa, los cuales distribuyen recursos preferentemente en el medio urbano a costa del medio rural. En las siguientes láminas, del lado izquierdo, podemos ver la distribución del gasto educativo en educación básica y en educación media superior por niveles, por deciles de ingreso, y ahí fundamentalmente lo que se puede observar es cómo efectivamente el gasto en educación básica, que es la barra azul, beneficia sobre todo a los deciles más bajos, pero el gasto en educación media superior, que es la barra gris, beneficia fundamentalmente a los sectores medios. Y en la gráfica derecha lo que pueden ustedes ver es cómo se distancia sobre todo el gasto destinado a las zonas rurales, aquí está esto contabilizado por municipios, de lo que sería una distribución, una equidistribución del gasto educativo. La línea azul, la que tiene la panza más grande, digamos, perdón por la expresión coloquial, es el recurso destinado a zonas rurales, que se distancia más de esta línea de equidistribución que la línea verde, que son las zonas urbanas. Entonces, de ahí se concluye que son más beneficiadas las zonas urbanas que las zonas rurales, y la brecha pues puede ser considerable entre estos dos tipos de regiones. Y finalmente, las conclusiones de este estudio es que los cambios en el presupuesto del gasto programable federal en educación básica y en educación media superior no están alineados con los cambios en las metas de los programas presupuestarios que declaran la búsqueda de equidad e inclusión. Es posible contribuir con una mejor distribución del gasto a cerrar las brechas educativas entre los distintos grupos poblacionales, que nos parece muy importante hacer debido a las grandes diferencias que se observan en general respecto de todos los componentes y también de los resultados. El estudio descubre que más del 80% del gasto es inercial, tanto en la asignación de recursos como en las metas programadas. O sea, no se trata de lograr la meta, sino simplemente de ir aumentando conforme aumenta la inflación.
La programación del gasto educativo ha de tomar en cuenta la población objetivo que debe ser atendida. La fórmula de distribución del FONE carece de un índice de calidad educativa y supone que el gasto por alumno en educación básica es el mismo en todo el país y en todos los diferentes tipos de escuela. Y esto no es cierto, porque el costo de educar no es el mismo en los diferentes tipos de escuelas y regiones del país, y esto se agrava por la heterogeneidad estructural del sistema educativo. Voy a hacer unas reflexiones finales que nos dan un recorrido de lo que hemos tratado acá, y voy muy rápidamente para ya terminar. Respecto al contexto, pues recordar que tenemos un país de grandísimas dimensiones, el tercero del continente, y de una enorme diversidad, con una alta proporción de población en edad escolar, que concentra más de 3/4 partes de la población en zonas urbanas, pero que a la vez tiene 139,000 localidades con menos de 100 habitantes, donde hay una marcada desigualdad en la distribución del ingreso. El decil 1 recibe 26.6 veces más que el decil 10 en ingresos, y el 46.2% de su población vive en pobreza. En relación al contexto educativo, pues el promedio de escolaridad, ya dijimos, es de 9.2 grados, y recordar que en 1970 el promedio era de 3.4 grados, lo que nos indica que hemos venido creciendo al ritmo de 1.1 grado por década. Los más jóvenes están más escolarizados debido a este aumento en la escolaridad, de manera que los jóvenes de 25 a 34 años tienen un promedio de escolaridad de 10.6 grados. En relación con la cobertura, vimos que tenemos un problema de cobertura en el nivel preescolar, sobre todo con niños de 3 años de edad. En el caso de primaria ya es casi universal, pero recordamos el caso de los niños jornaleros agrícolas migrantes, donde alrededor de 300,000 no están siendo atendidos, o un porcentaje importante de estos 300,000. Y en el caso de la educación media superior, pues la cobertura de 73.5% de los niños de 15 años y más nos indica que nos va a tardar un poco lograr la universalización de este nivel educativo. 2.4 millones de niños entre los 15 y los 17 años están fuera de la escuela, y esto nos indica que va a haber que hacer un esfuerzo extraordinario para poder universalizar la educación media superior para cuando está previsto en el año de 2021. Porque la matriculación entre los 15 y los 17 años crece a un ritmo de 2.5 por año, de 2.5% por año, y si seguimos a este ritmo, pues vamos a requerir más de 15 años para completar, para universalizar este nivel educativo. Y por otro lado, pues solamente el 87.7% de los que están en secundaria la terminan en 3 años. Y bueno, por otro lado, pues es necesario lograr que todos los que ingresan a media superior la terminen después de 3 años y la concluyan. Entonces, por estas razones pensamos que va a ser difícil, si no se hace un esfuerzo extraordinario, lograr esta meta de universalización. La reprobación y la deserción en educación media superior nos indica que egresa el 63% de los que ingresaron 3 años antes, o sea, la eficiencia terminal todavía tiene problemas muy serios, y en general todavía en la educación obligatoria tenemos problemas de disponibilidad y de accesibilidad. En relación con los docentes, rápidamente recordar que ahora con el concurso de ingreso, pues sí podemos afirmar que están ingresando a ser maestros los mejores, pero que para lograr esto, pues fue necesario dejar fuera al 49.6% de los aspirantes de educación básica y al 66.9% de los aspirantes a educación media superior, y también que no se promovieron, porque también se están promoviendo los mejores, no se promovieron el 47.3% en básica y el 54.5% en media superior. Hay una preocupación por la formación inicial de estos docentes, sobre todo en algunas entidades federativas. Y respecto de los maestros que están en ejercicio, solamente podemos hablar de los que se presentaron en esta primera ronda de evaluaciones de desempeño, que no son representativos del total del Magisterio Nacional, pero respecto de ellos podemos decir que hay resultados alentadores, porque solamente el 13.8% resultaron insuficientes y 48.5% tuvieron resultados buenos o superiores al nivel bueno. Y bueno, lo que quisiéramos es asegurar que tenemos esta formación y esta evaluación a los docentes, pues va a asegurar
un mejor derecho en la educación de los niños, porque va a crecer la adaptabilidad y la aceptabilidad en la educación, por tener mejores maestros en las escuelas. Por lo que toca a las escuelas, bueno, hay porcentajes importantes de escuelas de todo tipo que no reúnen lo que definimos como las condiciones mínimas de infraestructura, de equipamiento, de seguridad, de personal docente, de gestión escolar, de gestión del aprendizaje y de convivencia escolar, que son todas las dimensiones que mide este estudio. Y bueno, se observa una importancia de atender la infraestructura, pero la evaluación también muestra que hay otras cosas que atender, no solamente la infraestructura, para poder cumplir el derecho a y el derecho en la educación. Por lo que respecta al currículum, pues señalar que las debilidades a atender son la articulación entre los niveles, el exceso de contenidos, la multiplicidad de finalidades, la rigidez del currículum y la falta de atención a la diversidad. Y el currículum pues también es un factor para asegurar la adaptabilidad y la aceptabilidad de la educación, estos dos indicadores del derecho a la educación. Por lo que respecta a los resultados, pues lo que vemos es que los resultados educativos de aprendizaje están muy por debajo de lo deseable por nuestro propio currículo y que pues están por debajo de aquello que se considera necesario para enfrentar la escuela futura y también la vida. Vemos que este logro mejora en primaria, pero se estanca en secundaria y también que mejora entre los jóvenes de 15 años, sobre todo en matemáticas. Es en el aprendizaje donde fundamentalmente se manifiesta el cumplimiento de un derecho a una educación de calidad. Y bueno, aquí lo que vemos es que el contexto tiene una influencia muy importante, pero que también las condiciones de la oferta tienen un papel a jugar en los resultados educativos. La reforma educativa atiende la calidad docente, también atiende algunos aspectos de las escuelas y también sabemos que se están reformando los planes y programas de estudio, que son los tres componentes que nosotros aquí consideramos. Se están haciendo cosas respecto de cada uno de ellos y entonces, bueno, aquí lo que resaltamos es la importancia de que la atención a estos factores sea sistémica, de tal manera que efectivamente se puedan mejorar los resultados que son el propósito final de la reforma educativa, lograr mejores aprendizajes y más equitativos entre los estudiantes. Y una reflexión final que queremos hacer es que hay una constante que sí recorre todos los capítulos que contiene este informe, que es justamente la inequidad con la que se brinda el servicio educativo. Vemos que la pobreza de la oferta educativa se corresponde con la pobreza de la población a la que está atendiendo. También vemos que se producen más pobres resultados entre los más necesitados y los más vulnerables. Respecto de los insumos, las escuelas en peores condiciones son las comunitarias, las indígenas, las multigrado, y vimos también que los docentes de ciertos estados, que también son estados más pobres, tienen mayores dificultades para obtener mejores resultados. La evaluación de jornaleros, que es el sector más vulnerable, está excluido entre un 83 y un 85%, está excluido del acceso a la educación. Los que ingresan reprueban múltiples veces y terminan desertando antes de concluir la educación básica. Vimos que no existe una política integral que los atienda y que se adapte a sus condiciones y que el financiamiento destinado a este sector vulnerable, en lugar de aumentar, disminuye. Entonces, los más pobres, que son estos, no tienen acceso a un sistema regularizado de becas a pesar de la enorme cantidad de becas que existen en nuestro sistema. Y por último, el estudio de gasto público en educación, pues explica en parte esta inequidad, ¿verdad? O sea, no es el único factor de gasto, eso es muy importante reconocerlo, pero es un factor que hay que tener en cuenta. La fusión de programas, nosotros encontramos, afecta sobre todo las políticas de equidad, porque disminuyen las metas o permanecen las metas pero con menos recursos, y tenemos el ejemplo mejor en el caso de los jornaleros. A nivel municipal, una cosa que se observa es que el 20% con mayor nivel de desarrollo humano, de los municipios con mayor nivel de desarrollo humano, recibe más proporción del gasto, el 24.2%, que el 20% más pobre, que recibe apenas el 15.2%. Entonces, se tendría que pensar cómo, a través de acciones de política pública, se puede compensar por la pobreza del contexto. Los resultados del logro de aprendizaje más bajos
también se registran entre los estudiantes de escuelas indígenas y de escuelas comunitarias, de las zonas más marginadas y de las familias con menos recursos. Y respecto de ellos es donde estamos especialmente lejos de alcanzar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad. Un dato interesante de los resultados del logro es que en todos los tipos de escuelas y en todas las zonas hay niños que obtienen resultados buenos y destacados. Y esto muestra que sí es posible mejorar los aprendizajes en todo tipo de escuelas, sí, de origen no es destino, pero se requieren acciones afirmativas y medidas compensatorias intencionales, lo que incluye una distribución más equitativa del gasto público y una atención prioritaria a los programas que buscan la equidad. Por su atención, señores senadores, muchísimas gracias. Bueno, una cosa que quisiera señalar es que en la tarde de hoy, después de que presentemos ante la Cámara de Diputados, estará disponible en la página web del Instituto esta presentación para su consulta. También el informe en extenso. Maestra, damos por recibido este valioso informe y ahora procedemos a un diálogo respetuoso. Quiero tomar nota de los legisladores que quieren hacer uso de la palabra, si me lo hacen saber, por favor.